vamos a exponer sobre 3 temas: lógica del derecho, lógica del jurista y la unidad lógica. Lógica del derecho. Entendemos por lógica una herramienta para la aplicación y obtención de conocimientos dentro de cada ciencia, que a su vez esta le sirve de requisito para el desarrollo de la misma. Dentro de las disciplinas que han precisado de la utilización de la lógica, cabe mencionar al derecho. ¿Qué relación existe entre derecho y lógica? Bueno, en la interpretación de las normas, que busca darle sentido a las mismas, los argumentos racionales, que son las verdades aceptadas por la sociedad, y los argumentos coherentes. Importancia. ¿Qué importancia tiene la lógica en el derecho o a qué tanto contribuye? Esta misma facilita la toma de decisiones, ejecuta en forma racional a través de juicios y razonamientos, evitando errores y estableciendo la verdad. Un ejemplo de ello es cuando existe un conflicto de normas y existe una situación en la cual 2 normas son válidas y una prescribe una conducta específica, mientras que la otra conducta es incompatible con la primera. Hablaremos acerca de la lógica del jurista. Se dice que es la ciencia fundamental para legisladores, jueces, jurisprudencia y abogados, porque la misma determina la metodología que rige la norma legal, empleados en los procedimientos jurídicos, sostenidos en la correcta aplicación de la lógica. ¿Cuál es la importancia de la lógica con el jurista? Es la que permite un conocimiento jurídico fundamentado en el ejercicio de la razón. Por eso se usa en el derecho como herramienta de primer orden, cuyo objetivo son los pensamientos jurídicos y facilita la toma de decisiones razonadas. ¿Cómo se aplica la lógica del jurista? La aplica un juez, en el cual tiene que dar un veredicto y tiene que ser o utilizar la lógica y lo jurídico, que sería el derecho, para dar una respuesta correcta y concreta a lo solicitado. ¿Cuál es el objetivo del jurista? Se dice que la lógica jurídica tiene como objeto de estudio todas y cada una de las formas generales de los pensamientos jurídicos. Número 1, conceptos. Número 2, juicios. Y número 3, razonamientos jurídicos. Y no solamente este último elemento, sino necesariamente se integran los juicios y los conceptos jurídicos. Buenas tardes a todos. Es para mí un gusto poder comenzar con esta parte de nuestra exposición que se trata sobre el tema de la unidad de la lógica. Podemos comenzar entonces diciendo que uno de los problemas más debatidos en el campo de la lógica es el que consiste en definir si existen varias lógicas completamente distintas o si por el contrario existe una sola lógica. La primera tesis se basa en que a lo largo de la historia de la evolución de ella se habla de la lógica aristotélica, lógica estoica, lógica de los sofistas, lógica tradicional, lógica del Renacimiento, lógica moderna, logística, lógica simbólica y lógica matemática, como si existieran muchas formas distintas de conceptuar, de pensar, de razonar, de definir, de dividir, de clasificar y de sistematizar. El absurdo sobresale a la vista y se interfiere o descubre desde su planteamiento. Entonces podemos decir que ya Aristóteles, en el segundo libro del Organón, afirma que aunque existen muchas formas de expresión, muchas lenguas diferentes, existe una perfecta unidad y armonía humana en el campo de las operaciones intelectuales del hombre, en el sentido de que todos los hombres conceptúan, piensan, razonan o hacen inferencias racionales. La lógica, entendida aún como el simple arte de razonar, supone siempre una serie de operaciones que son siempre uniformes. Aunque los principios formales que las rigen sean diferentes, sin que lleven a cabo las operaciones de conceptuar, pensar, razonar, definir, dividir y clasificar. Es imposible hablar de una ciencia lógica, tanto en el especulativo como en el práctico. Entonces para mí es un gusto
haberles podido compartir unas pequeñas pinceladas de lo que es la unidad lógica. Para lo siguiente, o para adentrarnos más en esta rama tan extensa de lo que es la lógica, dejo con ustedes al resto de mis compañeros para poder entender un poco más sobre ello. Muchas gracias. Continuamos con el estudio de lógica y sabemos que lógica viene del griego logos, que significa o traduce como pensamiento, argumento, principios o razón. En este sentido, la lógica es el estudio de los principios y razonamientos. Entre la lógica tradicional se conoce también como lógica filosófica. Fue creada por Aristóteles y son los sistemas formales más estudiados y utilizados. Esta lógica respeta los principios de terceros excluidos, de no contradicción y explosión. Entre el principio de terceros excluidos podemos ver que no pueden ser verdaderas ambas y declara que todo tiene que ser o no ser. En el principio de no contradicción vemos que nos permite juzgar como falso aquello que implica una contradicción. Y en el principio de explosión vemos que de una proposición contradictoria se puede deducir cualquier otra proposición. En la lógica moderna, que se conoce como lógica matemática, se aplican principios matemáticos a la lógica antigua y nos ayuda a comprender si lo que estamos tratando de expresar es válido de una manera más clara y sencilla. Se caracteriza por la aplicación de métodos matemáticos. Se basa a la aplicación de tablas de verdad que permiten ver lo verdadero o falso de una acción. Tenemos también el análisis de la lógica contemporánea y esta comprende la aplicación de técnicas de la lógica formal a la construcción y desarrollo de las matemáticas, el razonamiento matemático y conversamente la aplicación de técnicas a la representación y el análisis de la lógica formal. Unidad lógica. El término unidad lógica o lógica jurídica que actualmente conocemos se le atribuye directamente al gran filósofo Aristóteles. Aristóteles tenía gran conocimiento en lo que era el ramo de la lógica o el razonamiento humano. Aristóteles en su momento pues plasmó todo su conocimiento en dos grandes libros, como lo son Conceptos y Categoría, Expresión e Investigación. Estos dos grandes libros en los cuales Aristóteles plasmó todo su conocimiento en relación a lo que es lógica jurídica o unidad lógica, pues vinieron a ayudar a las nuevas generaciones a comprender e interpretar directamente el término. La lógica tiene sus ingredientes principales, que actualmente pues nosotros conocemos como lógica jurídica o unidad lógica, que en su momento fue creada, pues tenía diferentes componentes. Estos le daban prácticamente a la ayuda al término para poder desarrollarse en sí. En este caso pues tenía lo que es la sustancia, cualidad, cantidad, relación, modo, espacio, tiempo, acción y pasión. Estos componentes de la unidad lógica pues Aristóteles los tenía directamente plasmados en el libro, ya que le ayudaban directamente a comprender y a utilizar el término en el momento que él lo necesitaba, ¿verdad? Su principal objetivo de la unidad lógica era almacenamiento de información directamente. Cada persona que lograba adquirir o conocer la información que estaba plasmada en el libro que Aristóteles había creado o los términos que ya en su momento se utilizaban, pues le serviría como almacenamiento a la persona o al ser humano para poder conocer el ramo directamente y poder direccionar toda esa información y poder ayudarse en sí en cualquier tipo de situación, ya que razonaba de una forma diferente a lo que actualmente, sin el conocimiento del ramo unidad lógica, pues el ser humano conocía. Es así como el tercer grupo del tercer semestre de la Universidad Regional de Guatemala culmina su exposición respectiva, agradeciendo a todos el tiempo que se tomaron en haber visto este video. Muchas gracias a todos por la oportunidad de habernos permitido realizar este proyecto para aprender un poco más sobre nuestra rama.
Les agradecemos a todos. Feliz tarde.